Oh, hermanos, muy buenos días. Hoy es julio 19, Día del Señor. Vamos entonces a iniciar nuestro estudio en el libro de los Hechos. Es un estudio muy importante para la fe cristiana por muchas razones. Porque, número uno, porque empieza el origen de la iglesia cristiana. Cómo inició la iglesia cristiana de acuerdo a los documentos de lo que escribió Lucas en su carta Hechos de los Apóstoles. Si queremos saber cómo se inició la iglesia cristiana, cómo fueron los primeros discípulos, qué hicieron, cómo era la liturgia, a qué predicaron, cuál fue el mensaje, todos esos detalles, hay un documento en el Antiguo Testamento que nos dice eso, y eso es el documento que se llama Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas el doctor. Él no fue apóstol de Jesucristo, él no estaba con Jesucristo, así que él tuvo que depender de el testimonio de los apóstoles para escribir su carta llamada Los Hechos de los Apóstoles. ¿Y por qué se llama Los Hechos de los Apóstoles? Porque hechos tiene que ver con acción, con lo que hicieron los apóstoles en el primer siglo de la iglesia cristiana. Entonces, el único documento que tenemos autoritativo, inspirado por el Espíritu Santo, es prácticamente Hechos de los Apóstoles. Ya después, entrando al segundo siglo, después de la destrucción de Jerusalén en adelante, entonces ya uno tiene que depender de otros recursos, otras fuentes de contemporáneos que escribieron desde entonces. Pero desde el punto de vista histórico, inspirado por el Espíritu Santo, el libro de los Hechos ocupa el lugar número uno. Entonces, estamos estudiando eso, vamos a sacar lo que sucedió para poder entender nosotros, usted es cristiano, ya sea de cualquier versión, católico, reformado, presbiteriano, luterano, ¿no? O últimamente, ¿no?, de los evangélicos, inclusive pentecostales. Tenemos que ver exactamente qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió ahí. Y dentro del aspecto del libro de los Hechos hay mucha interpretación, pero eso lo vamos a ver más adelante, porque cuando se habla de interpretación siempre está un respaldo teológico detrás. Entonces, pero vamos a ver lo que dice el texto en realidad. Y luego vamos a ir analizando qué significa, qué es lo que trataron de decir los apóstoles o hacer basado en el testimonio de Lucas. Entonces vamos a abrir las escrituras en Hechos capítulo 2. Vamos a abrir la escritura en Hechos capítulo 2. Vamos a leer versículos del 5 al 11. Tengo aquí las dos versiones, la Reina Valera y la Biblia de las Américas. Voy a leer la Biblia de las Américas, pero tengo al lado también la Reina Valera. Así que yo sé que la mayoría tiene la Reina Valera. Voy a leer la de las Américas. Dice, capítulo 2 del 5 al 11, dice, y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto
y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Dice 12, todos estaban asombrados, perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias en esta mañana por tu amor y misericordia. Señor, que tu palabra entre en nuestra mente y corazón, que nos prepare para entender lo que tú, a través de tu Espíritu Santo, has hecho. Señor, ayúdanos a entender las lecciones. Ayúdanos a saber cómo actuó la iglesia en ese entonces. Que nuestra mente esté totalmente concentrada en tu palabra. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, hermanos, con Biblia en la mano, con la Biblia abierta, vamos entonces a estudiar esto. La semana pasada empezamos con el versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Y ya sabemos que en Pentecostés no tiene nada que ver con la secta de los pentecostales. Nada que ver. Pentecostés es una palabra griega que significa 50 días. Y tiene que ver con la fiesta de la cosecha, ¿no? Cuando llegó el día de Pentecostés, por eso dice eso. Estaban todos unánimes juntos. Los discípulos estaban en el aposento alto, esperando la promesa del Padre que Jesús había dicho, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y bueno, cuando leemos del 1 hasta el 4, vemos el cumplimiento de eso. Porque dice el 2, de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio. O sea, la venida del Espíritu Santo fue acompañado por elementos naturales. Viento, tal vez como una tempestad que entró a la casa donde estaban sentados los discípulos. Y aparte de esa experiencia natural, hubo una experiencia sobrenatural, y la experiencia sobrenatural se ve en el versículo 3 cuando Lucas dice, a él le dijeron, recuerda, Lucas está escribiendo, que se presentaron como lenguas repartidas como de fuego, asentándose en cada uno de ellos. Entonces, el asentándose en cada uno de ellos implica sobre la cabeza. Y eso fue entendido, por el versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Quiere decir que lo interpretaron como la promesa que se cumple del Espíritu Santo, cuando vieron el retumbar, el viento recio que entra, y al mismo tiempo esas cosas como algo flameante sobre ellos. Entonces ellos entendieron, esto es el Espíritu Santo, este es el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Pero también va acompañado de algo diferente, y es el hablar en idiomas diferentes a los que ellos hablaban. O sea, no eran idiomas que ellos habían aprendido, sino eran idiomas que el Espíritu Santo, como dice ahí, según el Espíritu Santo les daba que hablase. Ahora, ¿cómo sabemos que es idioma? Porque eso lo vamos a ver en este momento, ¿no? Porque las personas que estaban ahí en la fiesta de Pentecostés, que venían de todas partes del mundo, significa, y ahí van a ver las naciones de donde vienen, hablaban esas personas otro lenguaje, donde ellos no habían nacido, idiomas, y cuando escuchan a los discípulos hablar en esos idiomas, entonces ellos inmediatamente dicen, bueno, me está hablando mi idioma con el que nací. O sea, no eran balbuceos, no tienen nada que ver con balbuceos como hoy la secta de los pentecostales dice, sino tiene que ver con idiomas. Eso se tiene que entender bien, eso es lo que dice la Biblia. O sea, los grupos hoy carismáticos y pentecostales que nacieron en Estados Unidos hace poco, 100 años, enseñan mal. Pentecostés no tiene nada que ver con hablar en lenguas. Pentecostés es la fiesta de la cosecha o la fiesta de las semanas, ¿no? Y la llenura del Espíritu Santo,
la evidencia, ¿no?, fue acompañada con hablar otros lenguajes que en ese entonces existían. Esos lenguajes, muchos de esos lenguajes ya no existen, ¿no? Y si existen algunos, por ejemplo, el lenguaje que vamos a hablar después, entonces ya es moderno, es como el español. El español que hablamos hoy es un español ya evolucionado. Evolucionado porque ya hay palabras que no se usan, número uno. Dos, hay palabras que se usan pero que se cambió el significado de ello. Y tres, nuestro regionalismo aumenta otras palabras que no tienen nada que ver con el castellano. Y cuatro, como sabemos, tiene mucha influencia griega. Entonces nuestro español no es el español de este siglo, digamos, ¿no?, de ese tiempo. Si escuchamos a alguien que habla español de ese tiempo, no lo vamos a entender absolutamente nada. Eso es de seguro que es así. Entonces, una vez que sucede eso, termina el versículo 4 y mira lo que dice el versículo 5. El versículo 5 cambia totalmente el versículo 5. Vamos a ver. Porque en el versículo 4 termina cuando el Espíritu Santo les da idiomas a los discípulos para que hablen. Pero en el versículo 5 cambia totalmente. Porque en el versículo 5 hay un cambio en la narrativa. ¿Cómo sabemos que hay un cambio en la narrativa? Porque dice la conjunción now. Now es ahora. Ahora, claro, la Reina Valera dice moraban entonces, pero en de las Américas se empieza con la conjunción y. ¿Se dan cuenta? La Reina Valera no tiene la conjunción copulativa y. La Reina Valera empieza o lo traduce con entonces. No. Las Américas dice y. Dice, había judíos que moraban en Jerusalén. La Reina Valera empieza con moraban. Y en realidad en el original no dice moraban, empieza más bien con el verbo imperfecto, hubieron ahora. Entonces, bien interesante, porque el ahora o y, que se traduce como entonces, lo traduce mejor las Américas, ¿no? Había judíos que moraban en Jerusalén. Ahora, bien interesante porque después que termina el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo, entonces Lucas pasa y se concentra en la multitud. Recuerde, Pentecostés, ¿no?, era una fiesta de los judíos, ¿no?, que duraba 50 días, por eso la palabra pente es griego, significa eso. En hebreo se llama Shavuot, que viene a ser prácticamente el festival de la cosecha de los israelitas. No. Y duraba 50 días. O la fiesta de los primeros frutos. Porque habían 2 estaciones donde se cosechaba. Esta es la primera cosecha en ese entonces. Dentro del... hay pasajes en el Nuevo Testamento, ¿no?, en Éxodo 34:22, Deuteronomio 16:10, ¿no?, o la fiesta de los frutos también, porque cosechaban. Pero dentro del del Nuevo Testamento, la fiesta de Pentecostés está relacionada a la venida del Espíritu Santo en la iglesia. Porque sucede ahí. Bien interesante, porque desde el punto de vista teológico,
porque se acuerda que yo les digo, cuando uno lee la Biblia, tiene que leerlo desde el punto de vista narrativo, o sea, qué es lo que está diciendo apenas leemos. Pero detrás de eso hay un significado teológico que la Biblia no nos dice, pero que uno deduce en base a estudios. Entonces el aspecto narrativo está a la vista de todos, uno lee. Pero luego viene el aspecto teológico. ¿Qué es el aspecto teológico? Cuando uno dice, ¿por qué sucedió en el día de Pentecostés? Esa es la primera pregunta. ¿Lo hizo de casualidad cuando Jesús dijo, espérese en Jerusalén? Porque Jesús no dice que el Espíritu Santo va a venir al inicio de la fiesta de Pentecostés. Dice, esperen. Pero el Espíritu Santo viene en ese momento. Entonces, si viene en ese momento, ¿cuál es el significado teológico? Recuerde que el significado teológico generalmente es en base a las circunstancias de lo que el texto nos da. A todos aquellos elementos juntos que uno al reflexionar dice, bueno, esto tiene sentido aquí. Fiesta de Pentecostés, entonces viene a ser la fiesta de la cosecha, ¿no? Luego, más adelante, se asocia cuando Dios le da la ley a Moisés. Y en la iglesia primitiva, se asocia de ahí en adelante la fiesta de Pentecostés, fiesta judía, con la venida del Espíritu Santo, en donde los discípulos hablan en idiomas. ¿Por qué tengo que decir idiomas? Porque dentro de las sectas pentecostales, cuando se habla de lenguas, ellos lo tergiversaron el sentido. Al menos que lenguas, porque lenguas en el antiguo mundo significaba lenguaje, idiomas, así como español, inglés, chino, lo que sea. Casi lo mismo. Pero la secta del pentecostalismo, para ellos lengua es balbuceo, algo que no se entiende absolutamente nada. Eso no enseña la Biblia, tengo que decirlo bien. No enseña. Todos ellos que dicen hemos tenido experiencia, de bla 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 y un montón de cosas. Eso no es bíblico. Eso es producto de la mente. Uno se sugestiona. Y eso es verdad. Uno se sugestiona y comienza a hablar cosas que no tienen sentido ni significado. No son lenguaje, no son idiomas, no son dialectos, no son nada, son sonidos. Yo creo que el barquido, el ladrido de un perro, tiene más sentido que esa gente que hace esos sonidos. ¿Por qué? Porque cuando el perro ladra, hay significado en sus ladridos, porque hay diferentes tipos de ladridos. Trata de dar un mensaje. Pero cuando esas personas que entran en un trance psicológico, porque es un trance psicológico, no es del Espíritu Santo, sino psicológico, comienzan a emitir sonidos que no tienen sentido, ni ellos mismos los entienden. Entonces, cuando alguien dice dentro del pentecostalismo, bueno, pero él tiene otra mentira, el don de la interpretación. Es mentira, no hay don de interpretación en ellos. Es falso. Ellos se inventan. Es así. Digan lo que digan, no hay base escritural a lo que hacen. Y eso es muy importante porque vamos a ver más adelante. En este momento, lo que está enseñando es que el Espíritu Santo les dio a los discípulos la capacidad, a los 120 y algo más que estaban ahí, de poder hablar idiomas que existían en ese tiempo. No balbuceos que nadie incoherente, sino idiomas de lo que es. Bueno, vamos a ver entonces cuáles fueron esos idiomas. Dice el versículo 5, moraban en Jerusalén, ¿no? En ese entonces había judíos, varones piadosos de todas las naciones del cielo. Entonces, la palabra morar, ¿no? En las Américas dice, y había judíos que moraban. Entonces, la idea es que en el momento que vino el Espíritu Santo a los discípulos, recuerden, Jerusalén estaba ahí en ese momento celebrando, ¿no? Los judíos Pentecostés.
¿no? Recuerda la palabra Pentecostés viene del griego 50. Se conoce también como la fiesta de las semanas, la fiesta de las cosechas y de los primeros frutos. Interesante porque se puede usar cada palabra para darle un significado teológico. Primeros frutos, ¿no? Se puede aplicar, la Biblia no lo dice, pero uno lo puede aplicar, ¿no? A la primera manifestación del Espíritu Santo. De la cosecha, ¿por qué? Porque después de ahí vamos a ver que Pedro se levanta y predica el primer sermón cristiano, cristocéntrico. El primer sermón lo da Pedro. El primer sermón de la Biblia está ahí, cristiano. Y se centra en Jesucristo. Es el sermón, ¿no?, de la cosecha. ¿Por qué? Porque después de ahí hay cosecha espiritual. Fíjese. Cosecha espiritual. Y recuerde que dentro del hebreo se llama Shabu, con B chica, Shabu. Y era festival. Dice Deuteronomio 16, ustedes van a observar el festival de las semanas. La semana, ¿por qué semanas? Porque son 7 semanas. Recuerden, los 50 días, 7 semanas, son como 7 semanas. Por eso se llama la fiesta de las semanas. Que Dios espera que ustedes le den tributo en ofrenda de su mano, o sea, la cosecha. Ustedes van a dar al Señor a la medida que el Señor les bendijo a ustedes. Y ustedes se van a regocijar ante la presencia del Señor. Esto es en Deuteronomio 16. Bien interesante, porque eso es exactamente lo que pasa en Pentecostés. En ese momento hay un regocijo. Pero claro, el regocijo se centra en los 120 que recibieron el Espíritu Santo. Y vamos a ver cómo se va acomodando lo que está sucediendo en ese momento. Mientras ellos estaban hablando en otros idiomas, en ese momento, afuera, el contexto, ahí Lucas pone el contexto, habían judíos, versículo 5, que moraban en Jerusalén, quiere decir que vivían en Jerusalén. Entonces, Jerusalén, la capital, que está justamente al sur, ¿no? Samaria está en el medio, en el norte, y más al norte está Galilea. O sea, está Galilea, Samaria y Judea. Entonces, en Judea está Jerusalén. Entonces, en Jerusalén estaban los judíos, que es donde se habían reunido para la fiesta de Pentecostés. Entonces, hay una coma y dice varones piadosos, hombres piadosos. Hombres piadosos. Quiere decir, ¿quién era un judío piadoso? Un judío piadoso era alguien que observaba la ley de Moisés, o al menos trataba de observar la ley de Moisés al pie de la letra. Sabemos que nadie lo pudo hacer, pero estos judíos piadosos, hombres piadosos, creían, ¿no?, mucho en la ley de Dios y trataban de vivir de acuerdo a lo que la ley de Moisés decía en el Antiguo Testamento. Luego hay una coma, dice, de todas las naciones bajo el cielo. Es bien interesante porque ahí ya nos dice, número 1, el aspecto étnico, judíos. Eran judíos que vivían en Jerusalén. Luego nos dice quiénes eran, que su aspecto, su característica espiritual, eran judíos, pero varones piadosos. No era cualquier judío, porque también habían judíos que no les importaba su fe, su religión. Pero estos judíos eran piadosos, o sea, no era cualquier judío. Luego hay otra coma y nos habla ya del aspecto geográfico de su origen. Dice, de todas las naciones de la tierra. O sea, eran judíos y de Jerusalén, pero también había aquellos que vinieron de otras partes, fuera de Judea, fuera de Jerusalén. Entonces ya nos da una idea
Lucas del aspecto contextual en donde estaba sucediendo todo eso. Los discípulos no estaban solos. Fiesta de Pentecostés, judíos piadosos que vinieron de muchas partes del mundo de ese entonces. Entonces, bien interesante, y vamos a ver aquí, dice, versículo 6. Y hecho este estruendo, entonces ya cambia. Una vez que Lucas menciona el versículo 5, ¿no?, en cuanto a la población étnica, ya cambia. El versículo 6 dice, ¿no?, y al ocurrir este hecho. Entonces, si vamos al versículo 5, entonces en el hebreo, entonces otra vez empieza con una conjunción, ¿no? Es una conjunción, una partícula y, que está copulando lo que dice el versículo 5 al 6, y sucediendo, ¿no?, habiendo sucedido, está en el auristo, el verbo, ¿no?, el sonido está en el auristo, quiere decir de que mientras estaban sucediendo el hecho del Espíritu Santo, mientras estaban hablando, ¿no?, y seguían, la multitud escuchó eso. Escuchen cómo está la narrativa. Ahora, habla de estruendo. Ahora, ¿cuál estruendo está hablando? Bueno, el estruendo es que dice versículo 2. Mire lo que dice versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo. En el versículo 6 dice, y hecho este estruendo. O sea, es como que el versículo 3, 4 y 5 es un paréntesis. Y luego termina el paréntesis y el versículo 6 viene a ser la continuación del estruendo del versículo 2. Entonces, si se dan cuenta, vamos a omitir 3, 4 y 5 y leamos del 2 al 6 para que vean cómo va la secuencia. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Vamos al versículo 6. Y hecho este estruendo, ¿se dan cuenta cómo es la lógica? O sea que dentro del 2 sigue el 6, pero entre el 2 y el 6, Lucas hace un paréntesis para explicar el contexto de lo que está sucediendo. ¿Dónde está sucediendo? ¿Quiénes estaban ahí? ¿No? Para que nosotros entendamos, recuerde, él es historiador. Vamos a la reina, perdón, a la de las Américas. El versículo 2 dice, y de repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y eso fue una ráfaga de viento. Eso es algo, un evento natural. Yo lo he visto aquí y tal vez ustedes también. Es fuertísimo, ¿no? Levanta, tira árboles, levanta techos de casa. Es fuerte. Ahora, muy bien, vino de repente, vamos al versículo 6, y al ocurrir este estruendo, ¿se dan cuenta? O sea, el ruido en el versículo 6 dice, y este estruendo. Entonces, hay una continuación del 2 al 6, pero Lucas pone un paréntesis en el versículo 3 al 5 para explicar a nosotros el contexto donde está sucediendo todo esto. Ahora, otra cosa muy importante tiene que ver con la palabra estruendo. Ahí, si se dan cuenta, lo traduce como estruendo. Pero la palabra que se traduce como estruendo en el versículo 6 significa fones. Fones. Ahora, ¿se acuerdan que yo les digo siempre que la palabra, que nuestro idioma está lleno de griego? Del idioma griego. Bueno, palabra teléfono. Teléfono. Fono. ¿Es español o es griego? Es griego. Teléfono. Teléfono. Fono. Griego. ¿Qué significa fono? Fono no es español. Viene del griego foné, ¿no?, que significa sonido, gutural, sonido de un lenguaje. Por ejemplo, el español tiene su fonética, el inglés tiene su fonética. Y una de las razones por las cuales es difícil aprender inglés es por la fonética. Porque nuestras cuerdas vocales para la persona que habla español está solamente hecho
para hablar sonidos en español. La fonética viene a ser el sonido de una palabra en español. Entonces, en el inglés, si usted quiere aprender inglés de verdad, hablarlo bien con todo, tiene que cambiar su fonética. Digamos, la fonética viene a ser esta camisa. Esta camisa es español. Entonces, si quiero hablar inglés, tengo que sacarme esta fonética de español y ponerme una camisa fonética en inglés. Porque es la única forma de poder hablar bien el inglés. Y eso sucede con todos los idiomas. Con todos los idiomas. Hay algunos que son más fáciles. Por ejemplo, el latín, el italiano, el portugués, el español. Son similares. Hay cosas similares que se pueden ver. Pero en el inglés no. En el inglés no. Entonces, por ejemplo, fonética, para que entienda lo que quiero hablar, tiene que ver con el abecedario. A. Español, A es la primera letra. A. Pero en inglés la fonética de A tiene varios sonidos. Es A, pero también es A. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de la fonética? A. A. Dos fonéticas diferentes en el inglés. Entonces, si usted quiere hacerse entender en inglés y habla con A una palabra, lo van a entender así como dice el sonido. Pero si hay otra palabra que utiliza A de abajo, aquí, no A, entonces la van a entender así. Y esa es la cosa, para los que venimos de una fonética española y aprender inglés, ese es el problema, ¿no? Entonces lleva cierto tiempo para poder entender, conocer y pronunciarlo bien. Inclusive nuestro tono, que es la fonética, hace gran diferencia, ¿no? El español, cuando hablamos español, lo hablamos diferente. Y cuando hablamos inglés tenemos que cambiar nuestro acento y nuestro sonido para que suene más al inglés. Y eso es así. Eso es así. Entonces, cuando se habla aquí y vino como un estruendo, en el versículo 6, estruendo viene la palabra fone, de fonética. O sea que debería de decir realmente, y habiendo, ¿no?, venido, ¿no?, el sonido de palabras. Eso sería el significado original, sonido de palabras. Le voy a poner un ejemplo. Sonido de palabras tiene que ver con cuando usted va a un mercado. En el mercado va a escuchar toda la gente hablando. No va a entender, porque la gente habla y habla, pero usted sabe que están hablando. Y la razón que no entiende es porque están hablando al mismo tiempo. Imagínese en ese mercado con personas que hablen al mismo tiempo, pero que hablen todos los idiomas del mundo, más de 120 idiomas. Entonces va a ser mucho peor. Si uno en el mercado no entiende en su idioma porque la gente habla al mismo tiempo, imagínese que la gente hable más de 120 idiomas al mismo tiempo. No, usted se va a volver loco y va a decir, ¿sabes? Mejor me voy de aquí porque me está dando estrés. No entiendo nada. No. Pero ese ruido es justamente porque están hablando al mismo tiempo. Entonces, cuando dice el versículo 6, si se dan cuenta ahí, habiendo hecho este estruendo, ¿no?, entonces tiene que ver con no el viento, sino más bien con el sonido de que estaban hablando ellos al mismo tiempo los idiomas, porque dice ahí, de hecho, y hecho este estruendo, pero ese estruendo era el sonido de las personas que estaban hablando, o sea, los discípulos que estaban hablando.
de los diferentes lenguajes que el Espíritu Santo le estaba dando. Y esta es una evidencia muy importante, porque el estruendo no es el viento, son los idiomas que los discípulos estaban hablando, diferente idioma, ¿no? Y que la gente y se escuchaba como un bullicio, ¿no? Se escuchaba como un bullicio. Entonces dice, y de hecho, la Reina Valera, y hecho este estruendo, coma, se juntó mucha multitud. ¿Entiende? O sea, imagínense 120 personas hablando y fuerte. No sé hasta qué punto estaban gritando, posiblemente era fuerte, pero eran idiomas, o sea, no eran balbuceos. Por eso tengo que dar ese énfasis. Dentro de las sectas pentecostales ellos balbucean tonteras, cosas sin sentido, ruidos que no es fonética. Son ruidos, no hay sentido, nadie los entiende. Ellos entienden como que es Espíritu Santo, pero no es así. La narrativa, lea lo que dice ahí. Dice, y hecho este estruendo, ese estruendo, la palabra la más cercana es sonido de muchas palabras. Eso es la palabra, la traducción. Y hecho este sonido de muchas palabras, se juntó la multitud. Era un ruido, pero de palabras, no de balbuceos. Entonces, claro, la gente de afuera escuchó, era audible, era fuerte, y la gente se junta en una multitud. Punto, coma. Y estaban confusos. Ahora, la palabra confuso, ¿no? Estos de, cuando dice se juntó la multitud, es la multitud que habla en el versículo 5, cuando dice de todas las naciones del cielo. O sea, los judíos y otros judíos de las naciones del cielo. Ellos se reúnen ahí. Y dice, y estaban confusos. Ahora, la palabra confuso, dice en la América, dice, estaban desconcertados. O sea, estaban fuera, diríamos, de orden. Fuera de orden. O sea, quiere decir, la mente de ellos no podían entender qué es lo que estaba pasando con ellos. ¿Ok? Entonces, como ellos no podían entender qué es lo que estaba pasando con ellos, estaban confusos, porque lo que estaban viendo implica que no hubo otra experiencia antes similar a eso. Entonces se tiene que entender eso. Los discípulos, la gente, vieron algo que no sucedió antes. Y para ellos era una confusión. El ruido. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? ¿Por qué ellos hacen lo que están haciendo? O sea, trajo la atención de todos los que vinieron a la fiesta de Pentecostés, ¿no? Entonces dice, versículo 6, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ahora, vamos a hacer otra vez lo que hicimos anteriormente. Vamos a juntar versículos. Vamos a juntar versículos para entender bien lo que está pasando. Primer versículo, 4. Fueron llenos del Espíritu Santo, los discípulos, y comenzaron a hablar en otras lenguas. La palabra otras viene del hebreo, del griego hetero, ¿no? Hetero no es español, es griego. Hetero significa diferente. Diferente. De ahí viene la palabra homosexual, o heterosexual. Homo significa igual. Hetero significa diferente. ¿Ok? Homo significa igual, hetero diferente. Entonces, cuando alguien dice heterosexual, está diciendo de diferente sexo. Hoy en día con esto de LGTB, ellos dicen, pareja heterosexual, dicen ellos. O sea, quiere decir que uno es hombre, el otro es mujer, porque hetero es diferente. Pero si es dos hombres, dos mujeres, es homosexual. Inclusive, la palabra lesbiana, claro, se refiere a mujer, pero en general, un homosexual, ya que homo es igual a sexo, es unión de hombre-hombre y mujer-mujer. Una mujer es homosexual, porque es del mismo sexo, se unen. El hombre homosexual también igual, entonces homo. Pero si es hombre y mujer, entonces es hetero, porque
diferente sexo, obviamente. Entonces, aquí, cuando dice otras lenguas, estoy usando esa palabra, hetero, o sea, diferente lenguaje, según el Espíritu les daba que hable. Se dan cuenta que no tiene nada que ver con balbuceo, son idiomas. Ahora, vamos a juntar el versículo 4 con el 6, y dice, y la última parte, vamos a juntar cuando dice, hablar en otras lenguas según el Espíritu que hablase. Vamos a juntarlo con la última parte del versículo 6. Dice, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Cuando dice que ellos estaban hablando en diferente lenguaje y la gente de afuera les estaba escuchando, les oía hablar en su propia lengua, vamos a ver que esos diferentes lenguajes correspondían al lenguaje de las personas que estaban afuera, porque les escuchaban hablar en su propia lengua. O sea, no eran lenguajes inventados, no, que nadie escuchó de algún planeta. Eran lenguajes de la gente, como dice ahí, que existía en ese momento. ¿Entiende? Eran lenguajes de la gente que existía en ese momento. Se puede hacer una similitud ahora, si vamos a un lugar, digamos, un festival, aquí en Estados Unidos, en toda California, como vienen mucha gente de todo el mundo, hay festivales internacionales y se reúnen gente de todos los Estados Unidos, Canadá, Centro, México y Sudamérica, gente de toda Europa, gente de toda África, gente del Asia, de África. Entonces, en esos festivales vas a escuchar idiomas de todo el mundo y vas a ver gente de todo el mundo, ¿no? Imagínense que esa gente, y sí lo hace, no es que imagínense, se hablan todos los lenguajes del mundo y se escucha exactamente como dice, ruido, pero no es ruido sin sentido. Están hablando su lenguaje al mismo tiempo y es la fonética. Entonces uno dice, no entiendo lo que están diciendo. Claro, porque están hablando al mismo tiempo. El lenguaje tiene significado, pero al hablarlo con otros lenguajes, pues se hace no entendible. Así sucedió ahí. Entonces, la gente que se reunió, que vino de Judea y otros lugares, de Jerusalén y otros lugares de esa parte, escucharon su lenguaje, pero estaban ellos impresionados, confusos, porque escuchaban todos hablar su lenguaje al mismo tiempo, algo que nunca se había hecho. Entonces dice que eso fue la razón de su confusión. Entonces, la pregunta que le hacen, ¿por qué se confundieron ellos? Se confundieron porque estaban ellos escuchando su lenguaje siendo hablado por los discípulos al mismo tiempo que otros lenguajes que se estaban siendo hablados, que pertenecían al resto de las personas que venían. Entonces, de ahí sacamos la conclusión de que no era solamente hebreo, porque el judío hablaba hebreo o arameo, sino habían otros lenguajes más. Entonces, la pregunta, ¿no?, que nos lleva es, ¿qué otros lenguajes más hablaban? Muy bien, eso lo vamos a ver ahí mismo, ¿no? El versículo 7 dice, y estaban atónitos y maravillados. Entonces, vamos a ver, estaban confusos, versículo 7, estaban atónitos, ¿no? Pero también estaban maravillados. Dice, ¿no son galileos todos estos que hablan? Claro, porque ellos decían, mira, judíos. O sea, lo maravilloso es que ellos estaban viendo a judíos hablando en otro lenguaje que no les correspondía a ellos. Pero lo estaban hablando, no más de un lenguaje, sino muchos lenguajes, idiomas. Entonces, esto también es otra refutación a la idea pentecostal que dice, estaban hablando lleno del espíritu, balbuceos. No, eran lenguajes de ese tiempo. Y no estaban balbuceando, no estaban en un éxtasis, no estaban en algo que ellos no tenían sentido. Y eso lo vamos a ver aquí. Dice, estaban atónitos, dice, versículo 7, y se preguntan, mira, ¿no son galileos? O sea, la pregunta es, ¿estamos escuchándolos hablar en otras lenguas, en otros idiomas? Pero, miren, todos son galileos. No estamos viendo de otra raza como para decir, mira, sí, él habla de ese idioma. Todos son lo mismo. Todos son lo mismo.
o sea, estaban maravillados, o sea, que fueron impactados por el evento que estaba sucediendo. Había mucha gente. Entonces, ¿qué es lo que hablaban? Eso Lucas nos está llevando poco a poco a lo que está pasando. Dice, ¿cómo pues, versículo 8? Si son galileos, ¿no? Sí, claro. Entonces ahí sigue la misma pregunta. ¿Cómo pues oímos hablar a cada uno de ellos en nuestra lengua en la que hemos nacido? Eso es muy importante. Porque el versículo 8 está derrumbando la idea pentecostal de que son lenguajes divinos angelicales. Cuando habla de lenguajes angelicales, ¿no? Está hablando que son lenguajes divinos. En este aspecto, estos lenguajes, aunque son humanos, fueron dados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Versículo 2. Según el Espíritu Santo les dio que hable. O sea, eran lenguajes divinos en el sentido del origen divino. Pero eran lenguajes que se hablaban entre los hombres en ese entonces. Fueron dados por Dios, divinos, de Dios. Pero lenguajes que se entendían en ese entonces. Entonces dice ahí, por ese versículo 8 dice, pero no son galileos. ¿Cómo es posible que podamos nosotros, ¿no? Escuchar en los lenguajes que hemos nacido nosotros? ¿Quién les enseñó? Ellos son de aquí. Ellos no fueron a otro lugar. Ellos no vienen de donde venimos. Ellos nacieron aquí, hablan su lenguaje. Sin embargo, están hablando nuestro lenguaje de donde nosotros hemos nacido. Por eso estaban maravillados. Esa es la razón por la que estaban maravillados, ¿no? Entonces, de ahí el versículo 9 dice, entonces ya en el versículo 9, 10, 11, entonces ya Lucas, ¿no? Comienza a enumerar los lenguajes en donde ellos estaban hablando y en donde los discípulos, en donde la gente escuchó su lenguaje. Entonces vamos a ver. Y si vemos, vamos a ver, versículo 9 dice, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Ahora, bien interesante porque si se dan cuenta, Lucas en el versículo 9, ¿no? Dice regiones. Estas regiones muy importantes. Que estaban en el Asia, que correspondía inclusive parte de Asia Menor, Asia Mayor, parte de inclusive de África. Aquí, por ejemplo, en la lista que empieza, tiene que ver con toda la parte de lo que se conoce hoy como el Medio Oriente, ¿no? Partos, ¿no? Esta parte dice que son... Ahora, otra cosa muy importante, cuando está mencionando estas regiones,
Por ejemplo, partos, medos, elamitas, Capadocia, el Ponto, Asia, versículo 10, Frigia, Panfilia, Egipto, regiones de África más allá de Cirene, romanos residentes aquí, judíos como prosélitos. Para entender todo esto, y luego el versículo 11 dice cretenses y árabes, la clave para entender todo eso de estas naciones está en el versículo 10, la última parte, y esto es algo muy importante. Si yo les pregunto a ustedes, explique por qué, quiénes son los que vinieron de estas regiones. La respuesta está, versículo 10, judíos como prosélitos santos. ¿Quién era un prosélito? Era alguien que no había nacido como judío, pero que aceptó la fe judía, ¿no? Por voluntad propia. Por voluntad propia. O sea, adopta la religión judía. Entonces era un prosélito. Jesús mismo dice de los fariseos que iban a muchos lugares a ser prosélitos. O sea, que acepten la ley de Moisés. Eran gentiles, en otras palabras. Paganos que dejaron su paganismo y se convirtieron en hebreos, en la religión hebrea. No nacieron como judíos, pero aceptan la religión hebrea, la ley de Moisés. Entonces cumplen con todos los rituales y ceremonias. Entonces, estas personas que no nacieron como judíos en esa etnia judía, vienen de estos países, gentiles, que vienen de todos los países que Lucas está mencionando. Esa es la razón por la cual vienen de esas naciones, porque una vez que se convirtieron al judaísmo, entonces vienen a celebrar la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las semanas, la fiesta de las cosechas, Shavuot. Por eso que dice, vinieron de todas partes del mundo. Entonces, por ejemplo, los partos, los medos, los elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en el Ponto y el Asia, ¿no? Eran judíos gentiles convertidos al judaísmo. Ellos vienen, ellos vienen justamente a celebrar, a unirse a la fiesta de Pentecostés. Como vienen de esas regiones, tenían su propio idioma. Los partos hablaban su idioma, al igual que los medos, elamitas, al igual que los de Judea, Capadocia, Ponto y Asia. Cada región tenía su dialecto, su idioma, su lengua, como dicen. Los discípulos, cuando vino el Espíritu Santo, fueron capacitados por el Espíritu Santo para hablar esos idiomas de estas personas. Y hay un propósito detrás de eso. Los que vienen de Frigia, los que vienen de Panfilia, los que vienen de Egipto. Egipto es la parte de África, las regiones de África, más allá de Cirene. Romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. No, vamos a ver si encuentro aquí un mapa. Y aquí está. Vamos a ver. Para darles una idea. Ok. Se reúnen en Jerusalén. Y Partia, Partos, Medos, Mesopotamia están en la parte este, norte del Mesopotamia. Está en la parte este-norte, al norte de Arabia. Capadocia está en la parte norte de Jerusalén, Pontus, ¿no? Panfilia también, Frigia y Asia. O sea, Frigia, Panfilia, Capadocia, Pontus está en el Asia, la parte norte. Ahí es donde Pablo va a ir llevando el Evangelio. Creta, parte de Grecia, está en el oeste. Cirene está en la parte norte de África, junto con Egipto. Cirene y Egipto están en el África. Roma
Europa. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos ahí de Asia, de África y de Europa. Italia, ¿no? Roma, que está en Italia, era también una ciudad cosmopolita que venían de todas partes de Europa, especialmente del África, de Asia, que ya estaban ahí, pero también del norte de Europa, por ejemplo, de Francia, de lo que se conoce hoy como Alemania, Holanda, ¿no? Escocia, Inglaterra, porque hasta toda esa parte de ahí avanzó el Imperio Romano. Entonces, muchos de esos romanos inclusive eran británicos, que hablaban su propio lenguaje. La parte de Judea, bueno, ya sabemos, Egipto está muy cerca de Judea. Arabia está al sur de Judea. Hasta ahora se habla el árabe. Y el árabe también tiene sus propias dialectos. La parte de Media, no, los medas, los partos están ya en la parte oeste. O sea, prácticamente fue extendido. Toda esta gente vinieron de lugares muy lejos, ¿no? Eran prosélitos, eran lugares hasta donde el judaísmo, ¿no?, había entrado con el mensaje de la ley de Moisés. Entonces esta gente sabía que tenían que venir, ¿no? Generalmente eran gentiles, y todo gentil era un pagano, que dejó su paganismo y abrazó la fe hebraica, la ley de Moisés, con todo lo que tiene que ver la fiesta. Y especialmente dentro del judaísmo, pues las fiestas es parte importante del judaísmo. Y una de las fiestas muy importantes es la fiesta de la cosecha, ¿no? Entonces vinieron por eso a Jerusalén. Entonces todos ellos tenían su propio idioma. Los discípulos fueron capacitados por el Espíritu Santo para hablar cada uno de esos idiomas de las personas de las regiones de donde vinieron estos prosélitos gentiles que abrazaron la fe hebraica, ¿no? Por eso dice el versículo 12, y estaban atónitos y perplejos diciendo, ¿qué quiere decir esto? Ahora, si juntamos, ¿no?, versículos 7 y 12, dice el 7, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son todos estos galileos, estos que hablan? Ahora, vamos al versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Ahora, cuando dice que quiere decir esto, uno diría, por ahí algunos dijeron, bueno, esa es la prueba de que no estaban hablando idioma, porque ellos dicen no entendían lo que hablaban. Pero no se refiere a que no entendían. Se estaban refiriendo al fenómeno que estaba ocurriendo. O sea, ellos estaban diciendo, sí, yo entiendo lo que estaban hablando, pero ¿qué significa que están hablando todos juntos? A eso se refiere. No a qué están hablando, porque ellos estaban entendiendo lo que estaban hablando. Imagínense, estamos en una reunión, nosotros hablamos español, y estamos en una reunión de 120 lenguajes, la gente habla al mismo tiempo. Los que hablamos español vamos a entender solo lo que habla nuestro idioma. Vamos a entenderlo porque es español. Pero podemos también decir, ¿qué significa esto? O sea, no que no entendemos, sino ¿qué significa este evento que todos hablan el mismo los diferentes idiomas al mismo tiempo? A eso es la pregunta del versículo 12. Dice, ¿qué quiere decir esto? O sea, ¿por qué están hablando al mismo tiempo? Eso es lo que la pregunta es lo que están tratando de decir ellos, ¿no? ¿Cuál es el significado de que se están reuniendo ellos y están hablando en todos los idiomas de nosotros, ¿no? Eso es la pregunta que se hacía mucha gente. O sea, estaban impresionados. No podían encontrar una explicación. ¿Por qué lo hacen lo que hacen? Eso es la pregunta. Pero en el versículo 13 había otro grupo de personas que entendían lo que estaban hablando, pero que eran los burlones, como sucede siempre. Y decían, estos están llenos de mosto. ¿Qué quiere decir mosto? Están borrachos. Ahora, bien interesante, porque cuando dice borrachos, estamos hablando hace 2000 años, ¿no? La borrachera era sinónimo de, hasta ahora, no era bien visto en las culturas de ese entonces. No era bien visto. Una persona que era borracha, ebria, que se embriagaba por vino o por mosto, o porque
cualquier otra fruta que se fermentaba y tenía alcohol, ¿no? Era una persona que era despreciable. No era bueno para la sociedad. No era bueno. Los romanos despreciaban a las personas borrachas, los griegos también, y la mayoría de estas personas. Una persona que tenía mala reputación, una persona borracha, una persona que estaba marcada en la sociedad como alguien que no sirve, ¿no? Viciosa, ¿no? Embrutecida, ¿no? Alguien que ha desprestigiado su dignidad de ser humano. Esa era una persona borracha. Entonces, decir a alguien borracho, hoy en día, bueno, está borracho, bueno, ya, no tanto. Es como que se va perdiendo. Bueno, borracho, en realmente una persona ebria, en ese entonces era lo peor. Decir borracho a un hombre ebrio era peor que un insulto. Así era, ¿no? Entonces, por eso ellos decían, bueno, están burlándose de ellos. Oh, están borrachos. O sea, le estaban insultando a ellos. Y era sinónimo de burla. Decir, mira, está borracho, se burlaban de él. Porque el borracho realmente era despreciado por su familia, vivía en la calle, no, no tenía familia, nadie podía casarse con ellos. Era un elemento malo en la sociedad de ese entonces, fíjese, de ese entonces. Entonces por eso dicen, mira, están hablando al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué hablan? No, están borrachos. Se burlaban, ¿no? Los despreciaban así, están borrachos. Y hay una larga historia, una larga lista. Tal vez un día voy a hablar sobre eso, sobre lo que significa. Y esa es la razón por la cual Pablo dice, no se embriaguen con vino. Por eso Pablo dice así, ¿no? En un pasaje de la Escritura, ¿no? Porque es lo más degradante. Pero si se quieren embriagar con el Espíritu Santo, o sea, dando a entender lo opuesto. Hay dos embriagaciones, dice Pablo. Uno, lo que degrada al hombre, la borrachera. Pero hay otra que enaltece al hombre, el Espíritu Santo. Entonces Pablo dice, mejor con el Espíritu Santo, porque pone un lugar, nivel sublime, a comparación de la borrachera común, corriente y viciosa. Entonces, esta parte lo terminamos aquí, porque lo que sigue después ya es otra narrativa que Lucas sigue. Entonces, Lucas termina esta narrativa diciendo, ¿no?, que la evidencia del Espíritu Santo de hablar en otros lenguajes fue realmente real, porque la gente que estaba ahí vinieron de esos lugares de Asia, África y Europa y escucharon su propio idioma siendo hablado por los discípulos, al punto que ellos se preguntaron, se quedaron maravillados diciendo, ¿por qué sucede esto?, ¿no? Y otros, los burlones, como siempre existe, decían, están borrachos. Entonces vamos a ver la próxima semana la parte teológica ya, porque ahí es donde entramos al discurso de Pedro. Ahí hay mucha teología, hay mucho que aprender. Y la teología aquí que vemos en esto, si podemos sacar una aplicación, ¿no? Muchos dan la interpretación de la Torre de Babel cuando los idiomas, ¿no?, a causa de los idiomas, querían hacer un solo gobierno, lo dispersa, y dicen un paralelo. Puede ser, uno puede ver un paralelo. Pero el punto principal es en lo que dice Jesús, Mateo capítulo 28. ¿No? Si vamos a Mateo 28, vamos a ver. La última parte del último capítulo de Mateo 28 dice, por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones. Todas las naciones son los gentiles. Entonces, eso se cumple en Hechos capítulo 2. Porque dice, id a hacer discípulos a todas las naciones, o sea, a los gentiles. Entonces,
Hechos 2 viene a ser el cumplimiento no solo del bautismo del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu Santo, sino también del inicio del mandato de Jesús a los discípulos de ir a ser discípulos a los gentiles. Y eso lo vamos a ver la semana que viene. Entonces estamos viendo el progreso, crecimiento de la iglesia cristiana y del Evangelio de Cristo, tal como dijo Jesús en Hechos 1, empezando por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que vamos a seguir estudiando porque esto se está poniendo cada vez más interesante. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Ayúdanos, Señor, a que podamos nosotros entender tu palabra y que esto sea un motivo, Señor, en donde podamos nosotros estar preparados para asumir y entender el mensaje del Evangelio. Que tu palabra haya entrado en nuestra mente y corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia y la paz de Dios, hermanos, sea con todos ustedes ahora y siempre.